Después de los 60, el cuerpo puede empezar a perder fuerza sin avisar. Esa debilidad silenciosa aumenta el riesgo de cansancio, inestabilidad y pérdida de autonomía. Hoy descubrirás que una combinación simple puede marcar la diferencia y cambiar ese camino. Hablo desde México y me gustaría saber desde dónde me ves para conocerte mejor. Por favor, deja un me gusta en este video y comenta tu ciudad. Cuando llegamos a los 60 años, algo curioso empieza a ocurrir en el cuerpo. No sucede de un día para otro, no genera dolor inmediato ni lanza señales claras de alarma. Simplemente, poco a poco, actividades que antes parecían automáticas comienzan a requerir más esfuerzo. Levantarse de una silla, cargar las bolsas del mercado, subir un par de escalones o mantener el equilibrio al caminar dejan de ser gestos simples. Muchas personas piensan que esto es solo parte de la edad, pero la realidad es que detrás de esos pequeños cambios hay un proceso silencioso que casi nadie explica con claridad. Con el paso de los años, el cuerpo pierde masa muscular de forma natural. Este proceso es lento y progresivo, y justamente por eso suele pasar desapercibido. No se trata solo de verse más delgado o menos firme frente al espejo. El músculo es el tejido que sostiene la movilidad, protege las articulaciones, ayuda a regular el metabolismo y mantiene la independencia en la vida diaria. Cuando empieza a disminuir, todo el cuerpo se adapta, pero no siempre para mejor. Lo más llamativo es que muchas personas siguen comiendo como siempre, mantienen rutinas parecidas y aún así sienten que el cuerpo ya no responde igual. Aparece el cansancio temprano, la sensación de debilidad en las piernas, la inseguridad al caminar o el miedo a una caída. En América Latina, esto suele normalizarse. Se escucha con frecuencia frases como ya no tengo la fuerza de antes o es normal a esta edad. Sin embargo, normal no significa inevitable. Aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque hay algo que casi nadie cuenta. El cuerpo después de los 60 no necesita necesariamente más comida, sino mejores combinaciones. No es cuestión de comer en exceso ni de seguir dietas extremas. El verdadero cambio ocurre cuando ciertos alimentos trabajan juntos de la manera correcta. Y sí, hablo de alimentos simples, de los que probablemente ya tienes en casa. Durante años se pensó que la pérdida de músculo era un camino sin retorno, pero hoy sabemos que el cuerpo conserva una capacidad sorprendente de adaptarse cuando recibe los estímulos adecuados. El problema es que muchos intentan compensar esta pérdida solo con ejercicio o solo con suplementos, sin entender que la base está en la alimentación diaria y en cómo se combinan los nutrientes. Por eso, desde el inicio quiero dejar algo muy claro. Al final de este contenido compartiré una información adicional que puede potenciar aún más los resultados de la combinación que vamos a ver. Es un detalle sencillo, pero marca una diferencia real y pocas personas lo aplican. Quédate hasta el final, porque no se trata solo de saber qué comer, sino de cómo hacerlo de manera segura y efectiva. Ignorar estos cambios silenciosos puede llevar, con el tiempo, a una reducción importante de la fuerza, la estabilidad y la confianza en el propio cuerpo. No es algo que ocurra de golpe, pero cuando se manifiesta, ya ha avanzado bastante. La buena noticia es que hay formas naturales de apoyar al organismo para que este proceso sea más lento y mucho más llevadero. A lo largo de este recorrido voy a explicarte, con un lenguaje claro y cercano, qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo y por qué pequeñas decisiones diarias pueden influir tanto en tu calidad de vida. No se trata de promesas milagrosas, sino de entender cómo funciona tu organismo y darle las herramientas adecuadas para responder mejor. La siguiente recomendación es una de las más importantes de todo este contenido. Pasarla por alto no solo reduce los resultados que podrías obtener, sino que también puede generar desequilibrios innecesarios en el cuerpo si se actúa sin la información correcta. Por eso, es fundamental seguir avanzando con atención y conciencia. Si algo quedó claro hasta aquí es que el cuerpo cambia con los años, y no siempre de la manera que esperamos. Muchas personas, al notar menos fuerza o resistencia, deciden moverse más. Caminan todos los días, hacen ejercicios suaves o incluso se animan a entrenamientos más intensos. Y aunque el movimiento es fundamental, hay una realidad que suele generar frustración. A pesar del esfuerzo, los resultados no siempre llegan. Esto ocurre porque, después de los 60, el cuerpo ya no procesa los nutrientes de la misma forma. El músculo necesita estímulo, sí, pero también necesita los materiales correctos para repararse y mantenerse. Sin esos materiales, el ejercicio se convierte en un esfuerzo incompleto. Es como intentar construir una pared sin suficientes ladrillos. En muchos hogares latinoamericanos, la alimentación diaria se basa en costumbres muy arraigadas. Pan, arroz, pastas, tubérculos, café con algo dulce, comidas rápidas y prácticas.
No hay nada de malo en estas tradiciones, pero cuando ocupan casi todo el espacio del plato, dejan poco lugar para los nutrientes que el músculo necesita especialmente en esta etapa de la vida. Otro punto importante es que, con la edad, el cuerpo se vuelve menos eficiente para aprovechar las proteínas. Esto significa que no basta con consumirlas de forma ocasional o en cantidades muy pequeñas. El músculo necesita señales claras y constantes para mantenerse activo. Cuando estas señales no llegan, el cuerpo prioriza otras funciones y la masa muscular queda en segundo plano. Aquí aparece una confusión muy común: pensar que como poco, así que estoy bien. Comer poco no siempre es sinónimo de comer bien. De hecho, una alimentación insuficiente o mal combinada puede acelerar la pérdida de músculo, incluso en personas que se mantienen activas. Este es uno de los errores más frecuentes y menos comentados. Además, no todos los alimentos actúan igual cuando se consumen solos que cuando se combinan. Hay nutrientes que, juntos, se potencian, y otros que, mal utilizados, pasan casi desapercibidos por el organismo. Comprender esto cambia por completo la forma de ver la alimentación después de los 60. Por eso es tan importante no copiar hábitos al azar ni seguir consejos incompletos. En temas de salud, especialmente a esta edad, el método importa tanto como el alimento en sí. Cantidades exageradas, combinaciones incorrectas o momentos inadecuados pueden generar molestias digestivas, desbalances energéticos o simplemente anular los beneficios que se buscan. La buena noticia es que no se trata de dietas complicadas ni de productos difíciles de conseguir. La clave está en entender cómo apoyar al cuerpo con lo que ya forma parte de nuestra cultura y nuestra mesa. Cuando la alimentación y el movimiento trabajan juntos, el cuerpo responde de manera mucho más eficiente. En el siguiente paso voy a compartir una información esencial que muchas personas pasan por alto. Ignorarla no solo limita los avances, sino que puede provocar efectos secundarios evitables si se actúa sin conocimiento. Por eso, avanzar con información clara y responsable es fundamental para cuidar el cuerpo y la calidad de vida. Después de comprender que el movimiento por sí solo no siempre es suficiente y que la alimentación necesita ser más estratégica con el paso de los años, llega un punto clave que muchas personas nunca se detienen a analizar: no todos los alimentos trabajan igual cuando se consumen de forma aislada. El cuerpo no funciona como una lista de ingredientes sueltos, sino como un sistema que responde a combinaciones específicas. Y después de los 60, esta diferencia se vuelve aún más evidente. Existen alimentos que, por separado, parecen modestos. Están presentes en la mesa latinoamericana desde hace generaciones, forman parte del desayuno, del almuerzo o de la cena, y rara vez llaman la atención. Sin embargo, cuando se consumen juntos, en la proporción adecuada, crean un entorno interno que favorece el mantenimiento del músculo. No porque sean milagrosos, sino porque envían señales claras al organismo. El músculo necesita 3 cosas fundamentales para mantenerse activo: energía disponible, material para reconstruirse y un entorno hormonal que no bloquee ese proceso. Cuando uno de estos elementos falla, el cuerpo entra en modo ahorro. Reduce el gasto, prioriza órganos vitales y deja el músculo en segundo plano. Aquí es donde muchas personas sienten que todo cuesta más, incluso sin haber cambiado sus hábitos de forma consciente. En la cultura alimentaria de muchos países de América Latina, es común consumir ciertos alimentos ricos en energía por un lado, y dejar para ocasiones esporádicas aquellos que aportan estructura al músculo. El problema es que, con la edad, esta separación ya no funciona tan bien. El cuerpo necesita recibir ambos estímulos casi al mismo tiempo para responder de manera eficiente. Cuando estos dos alimentos simples se combinan correctamente, el organismo interpreta que hay recursos suficientes para mantener el tejido muscular. No se trata de aumentar el tamaño de los músculos como en la juventud, sino de frenar su deterioro progresivo y conservar funcionalidad. Esa diferencia es clave para seguir caminando con seguridad, levantarse con más facilidad y mantener autonomía. Lo interesante es que muchas personas ya consumen estos alimentos, pero lo hacen en momentos inadecuados o en cantidades que no generan el efecto deseado. En algunos casos, incluso los combinan con otros productos que interfieren en su absorción. Por eso, no ven resultados y concluyen que no sirve. En realidad, el problema no es el alimento, sino la forma en que se utiliza. También es importante entender que el cuerpo adulto no responde bien a los extremos. Comer muy poco, saltarse comidas o compensar con grandes cantidades en un solo momento del día puede generar desbalances. El músculo necesita constancia y señales repetidas. Pequeñas decisiones diarias, bien aplicadas, tienen más impacto que esfuerzos esporádicos.
Aquí conviene detenerse un momento y reflexionar. Cuidar el músculo no es solo una cuestión estética ni deportiva. Está directamente relacionado con la prevención de caídas, la protección de las articulaciones y la calidad de vida a largo plazo. Cuando el músculo se debilita demasiado, el cuerpo pierde su red de soporte natural. Por eso, entender esta combinación es un paso fundamental, pero aún no es suficiente. Hay un detalle adicional que puede marcar la diferencia entre obtener beneficios reales o simplemente mantener todo igual. La siguiente recomendación es una de las más importantes. Ignorarla no solo limitará los resultados, sino que también puede generar efectos secundarios evitables si se aplican estas ideas sin el cuidado adecuado. Una vez que se entiende que la combinación de alimentos importa, aparece un punto crítico que suele pasarse por alto: la forma de utilizarlos. Aquí es donde muchas personas, incluso con buena intención, cometen errores que anulan los beneficios o generan molestias innecesarias. Después de los 60, el cuerpo se vuelve más sensible a los excesos y a las malas decisiones repetidas. Uno de los errores más comunes es pensar que si un poco ayuda, mucho ayudará más. Esta lógica, que puede funcionar en otros ámbitos, no aplica cuando hablamos de alimentación y equilibrio corporal. Cantidades exageradas pueden sobrecargar la digestión, generar picos de energía seguidos de cansancio y dificultar que el cuerpo aproveche realmente los nutrientes. Otro punto clave es el momento del consumo. El organismo tiene ritmos. Hay momentos del día en los que está más preparado para recibir ciertos nutrientes y otros en los que simplemente los almacena o los descarta. Ignorar estos ritmos es como intentar sembrar en un suelo que no está listo. El esfuerzo existe, pero el resultado no aparece. También es frecuente combinar estos alimentos con productos que interfieren en su absorción. Bebidas muy azucaradas, exceso de harinas refinadas o comidas demasiado pesadas alrededor pueden bloquear parte del efecto esperado. Esto no suele generar un problema inmediato, pero sí impide que el músculo reciba la señal adecuada de forma constante. Además, hay personas que deciden copiar rutinas ajenas sin considerar su propia realidad. Cada cuerpo tiene una historia, un nivel de actividad, una digestión diferente. Por eso, aplicar recomendaciones sin entender el propósito puede llevar a frustración o a malestar digestivo, inflamación o falta de energía. Es importante recordar que el objetivo no es forzar al cuerpo, sino acompañarlo. Después de los 60, el organismo agradece la regularidad, la moderación y la coherencia. Cuando estos principios se respetan, los beneficios aparecen de forma gradual y sostenible. Aquí también entra en juego un aspecto poco mencionado: la paciencia. El músculo no se recupera de un día para otro. Necesita tiempo para responder, adaptarse y fortalecerse dentro de sus posibilidades. Esperar resultados inmediatos puede llevar a errores de ajuste que, lejos de ayudar, dificultan el proceso. Por eso, más importante que conocer los alimentos es saber cómo integrarlos de manera correcta en la rutina diaria. Este conocimiento protege al cuerpo y evita decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias indeseadas. Después de entender la importancia de la combinación correcta y de evitar los errores más comunes en cantidades y momentos, muchas personas comienzan a notar algo sutil pero significativo. No es una transformación repentina ni espectacular, sino una sensación progresiva de mayor seguridad en el propio cuerpo. Los movimientos cotidianos empiezan a sentirse más estables, el cansancio aparece más tarde y la confianza al caminar o levantarse mejora poco a poco. Esto ocurre porque, cuando el músculo recibe señales claras y constantes, el cuerpo deja de actuar en modo defensivo. Ya no necesita ahorrar energía de manera extrema ni sacrificar tejido muscular para sostener otras funciones. En cambio, empieza a conservar lo que ya existe. Y esa conservación es, en esta etapa de la vida, uno de los mayores logros posibles. Muchas personas esperan que cuidar el músculo signifique fuerza visible o cambios evidentes frente al espejo. Sin embargo, el verdadero impacto aparece en la funcionalidad. Poder levantarse sin impulsarse con las manos, mantener el equilibrio al cambiar de dirección o caminar durante más tiempo sin fatiga son señales claras de que el cuerpo está respondiendo. También se observa un efecto interesante en la postura. Cuando el músculo se mantiene activo, el cuerpo se sostiene mejor. Los hombros no caen con tanta facilidad, la espalda se siente más firme y la respiración se vuelve más cómoda. Todo esto influye directamente en la energía diaria y en la disposición para realizar actividades sociales, familiares y personales. Ignorar este cuidado, en cambio, suele llevar a un círculo silencioso. Menos músculo genera menos movimiento. Menos movimiento reduce aún más el estímulo muscular. Con el tiempo,
tareas simples comienzan a parecer riesgosas y el cuerpo pierde confianza. No sucede de un día para otro, pero cuando se instala, revertirlo se vuelve cada vez más difícil. Por eso es tan importante actuar antes de que el cuerpo llegue a ese punto. No se trata de vivir con miedo ni de forzarse, sino de acompañar el proceso natural del envejecimiento con decisiones conscientes. El músculo no necesita grandes sacrificios, sino coherencia. En este camino, muchas personas también notan mejoras en otros aspectos. El metabolismo se vuelve un poco más activo, la sensación de rigidez matinal disminuye y la recuperación después de un esfuerzo es más rápida. Estos cambios, aunque discretos, suman calidad de vida. Aquí conviene recordar que cada cuerpo responde a su ritmo. Compararse con otros no ayuda. Lo importante es observar las propias señales y entender que el cuidado constante tiene efectos acumulativos. Lo que se hace hoy influye en cómo se sentirá el cuerpo dentro de algunos meses. Después de todo lo que se ha explicado hasta aquí, llega el momento de unir las piezas. La combinación de dos alimentos simples puede marcar una diferencia real cuando se utiliza de la forma adecuada. No se trata de productos raros ni de preparaciones complicadas, sino de elementos accesibles que, bien aplicados, ayudan al cuerpo a conservar su musculatura con el paso de los años. El primer punto clave es la simplicidad. El cuerpo responde mejor cuando recibe estímulos claros y repetidos. Por eso, esta combinación debe integrarse de manera natural en la rutina diaria, sin excesos ni improvisaciones. Cantidades moderadas, preparaciones sencillas y regularidad son los pilares de este enfoque. La forma correcta de preparación es fundamental. Cocinar en exceso, mezclar con ingredientes muy pesados o alterar demasiado la estructura natural de los alimentos puede reducir su eficacia. Preparaciones suaves, respetando los tiempos y evitando sobrecargar el plato, permiten que el organismo aproveche mejor los nutrientes. Otro aspecto esencial es el momento del consumo. Incluir esta combinación en un horario en el que el cuerpo esté receptivo facilita que los nutrientes se utilicen para apoyar el músculo y no solo para generar energía inmediata o almacenamiento. Escuchar las señales del propio cuerpo ayuda a encontrar ese momento ideal. Aquí quiero cumplir con la información adicional prometida desde el inicio. Hay un hábito sencillo que potencia los efectos de esta combinación y casi nadie lo menciona: acompañarla de un movimiento ligero y consciente. No es ejercicio intenso, sino una caminata suave, estiramientos o actividades cotidianas realizadas con atención. Este gesto envía al cuerpo una señal clara de que esos nutrientes serán necesarios para sostener el movimiento. Este pequeño detalle marca una diferencia real. Sin él, parte del beneficio se pierde. Con él, el cuerpo entiende que vale la pena conservar el músculo disponible. Es una forma natural de reforzar el mensaje interno sin forzar al organismo. Al aplicar todo esto con constancia, muchas personas descubren que el envejecimiento no tiene por qué vivirse desde la pérdida, sino desde la adaptación. El cuerpo cambia, sí, pero también puede mantenerse funcional, estable y confiable durante muchos años más. El conocimiento compartido aquí no busca imponer reglas, sino ofrecer herramientas. Cada persona puede ajustar estas orientaciones a su realidad, siempre priorizando el equilibrio y el respeto por su propio ritmo. Cuidar el cuerpo es una forma de cuidar la libertad. Poder moverse, decidir y participar activamente en la vida diaria depende en gran parte de cómo se sostienen estos pequeños hábitos. La información que has recibido es valiosa, pero su verdadero poder aparece cuando se aplica con conciencia. Compartirla con alguien cercano, reflexionar sobre ella y ponerla en práctica de forma gradual puede marcar una diferencia significativa.